Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en el final de este hermoso día, jueves 17 de febrero del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Damos gracias al Señor porque una vez más Él nos concede la oportunidad de que juntos podamos seguir escudriñando su palabra como nos ordenó nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerle al Señor todo lo que ha hecho durante esta semana por nosotros. Queremos darle gracias por la manera como está descendiendo el pico de la pandemia, lo que nos hace estar mucho más tranquilos y lo que nos da la oportunidad también de seguirnos recuperando económicamente. Al Señor le damos toda la honra y toda la gloria por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestro país, en nuestros países. Quiero también en esta noche darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre yo lo digo, exhortarle a que usted se ponga cómodo, cómoda, de tal manera que podamos aprovechar bien este tiempo que el Señor nos regala en esta noche para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio de este día. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, nosotros sentimos profundo agradecimiento en nuestros corazones por tu bondad tan infinita, tu misericordia que es nueva cada día, y por ese inmenso y eterno amor que tú nos has manifestado y nos sigues manifestando cada día. Nuestros corazones también están llenos de profundo agradecimiento porque durante estos 2 años tú nos has concedido el privilegio de poder juntos estudiar tu palabra. Hemos sido edificados con ella, hemos sido fortalecidos en nuestro ser interior. Hemos podido ver la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera, Señor, que no somos los mismos que éramos antes de empezar este estudio. Tu palabra ha hecho una obra en nosotros y nos ha llevado a que podamos observar el carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder imitarle. Te pedimos pues que en esta noche tú deposites las semillas apostólicas y proféticas que tienes preparadas para que germinen, crezcan y den el fruto para el cual tú envías esta palabra. De antemano queremos darte la honra y la gloria porque sabemos que tú nos entregarás lo mejor en esta noche. Así que muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, el tema que les presento en el día de hoy es Ministerio de Pablo en Tesalónica. Pablo en Tesalónica llegó primero a la sinagoga de los judíos y allí tomó mucho tiempo explicando la verdadera esperanza, hablando acerca de el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y comprobando a través de las Escrituras que el Señor Jesucristo fue ese Mesías. Así que hoy estudiaremos su ministerio en Tesalónica. Como yo les dije la semana pasada, Tesalónica fue una iglesia que el apóstol Pablo y el equipo que viajó con él amaron muchísimo. Fueron especiales para ellos, al igual que los hermanos de Filipo. En Tesalónica, el apóstol Pablo discutió con los judíos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos.
Después de estas intervenciones, la palabra nos muestra que un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres principales aceptaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de su primera carta, Él les recuerda este hecho del cual me ocuparé en esta exposición. Así que en mi disertación de este día desarrollaré mi tema en dos aspectos fundamentales. El primero, su rectitud en el ministerio. El segundo, su laboriosidad. Pablo fue muy recto, muy honesto en desempeñar su ministerio y también fue un hombre que siempre trabajó para tratar de sustentarse no solamente él, sino el equipo que viajaba con él, para no tratar de ser carga a las iglesias donde él llegaba. Así que estas son las dos partes que nosotros podemos ver en esa carta: su rectitud en el ministerio, su trabajo, o sea, su laboriosidad. Vamos a ver este primer punto. Su rectitud en el ministerio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipo, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. En este primer punto hay tres cosas dignas de descartar. Uno, la repetición del vocablo eisodos en este versículo 1, que suele verterse aquí por visita, nos da a entender el porqué con que se encabeza el versículo, que habría de conectarse con el versículo 9a y el versículo 9b, así como con el versículo 10. O sea que porque ustedes saben, es una especie de inciso que puso el apóstol Pablo para luego después hacer una conexión. Literalmente en este versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra entrada, la de en relación a vosotros, no ha resultado vana. El pretérito perfecto da perfectamente a entender que el fruto de la predicación apostólica entre los tesalonicenses continúa en el presente cuando Pablo escribió la carta. O sea que no solamente fue un fruto y luego se dañó el fruto, no, sino que ese vocablo que utilizó el apóstol Pablo de pretérito perfecto habla de que esa obra continuaba de la misma manera en que había iniciado. Esto es importante recalcarlo porque a veces nosotros, cuando empezamos una obra, nosotros no tenemos ninguna estructura y comenzamos a predicar el Evangelio y el énfasis es entonces la salvación de las almas. Luego, después que ya tenemos una cantidad enorme de almas, entonces nosotros formamos una congregación y le vamos metiendo una estructura que es totalmente pesada y que es una estructura de los jóvenes, de los adolescentes, de las parejas, y hacemos una estructura bien pesada, de tal manera que la parte más importante, que debe ser el mover del Espíritu Santo, queda relegado a un segundo orden. Los pastores tenemos que tener cuidado en esto, queda relegado a un segundo orden por la estructura tan pesada que nosotros le montamos a las congregaciones.
la parte principal de una congregación debe ser el salvar alma, el deseo de salvar las almas, y lo segundo, el deseo de un crecimiento para cada uno de los miembros. Entonces, cuando Pablo utiliza el pretérito perfecto, da a entender que la iglesia de Tesalónica siguió creciendo en gracia, en conocimiento y también en la labor que ellos tenían que desarrollar en cuanto a su testimonio personal. Esto es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta. Los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipo justo antes de su venida a Tesalónica. 2. El temor a perder la libertad no fue obstáculo para que Pablo siguiera predicando el evangelio. Si Dios quiere que hagamos algo, Él nos dará la fuerza y el valor para hacerlo, a pesar de los obstáculos que pudieran existir en el camino. El apóstol no atribuye el fruto de la predicación en Tesalónica o en cualquier otra parte precisamente a lo mucho que anteriormente había sufrido en Filipo. No, el sufrimiento en Filipo y la fuerte oposición en Tesalónica son como el marco en el que destaca con más vivos colores el denuedo. O sea, la franqueza total, sin miedo, como da a entender la etimología del término griego, toda habla, todo discurso, con que Pablo y sus colaboradores habían proclamado allí el evangelio. Denuedo, valentía. B. Este denuedo no era el resultado de un esfuerzo sobrehumano, ni de valentía personal de Pablo y Sila, sino un don sobrenatural con que Dios había equipado a sus siervos. Denuedo en nuestro Dios, dice el apóstol. Dios había dado el denuedo porque era el evangelio de Dios. Dios había dado el denuedo porque sus siervos estaban proclamando el evangelio de Dios con rectitud y pureza, como podemos ver en los versículos 3 y sus siguientes. Y por tanto, el buen resultado, mediante la operación del Espíritu Santo en los corazones, no podía ponerse en duda. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3. En efecto, Pablo y Sila habían sido canales limpios en la transmisión del evangelio de Dios. En la descripción del desempeño de este ministerio, Pablo comienza por el lado negativo para pasar luego al lado positivo. Comienza por el lado negativo en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Mire estas tres cosas que nosotros debemos evitar. Debemos evitar como creyentes, como ministros, como servidores del Señor Jesucristo, los errores. Debemos evitar las impurezas y debemos evitar el engaño para que nosotros siempre estemos aprobados y respaldados por nuestro Dios. Ahora, él habla de exhortación. Dice, nuestra exhortación no procedió de error. ¿Por qué le llama exhortación? Así llama la predicación por la insistencia que requiere un asunto de tal urgencia e importancia como es la salvación. Esto nos indica que los adversarios acusaban a Pablo y a sus colaboradores de sostener ideas falsas, de inmoralidad sexual, como era frecuente en las religiones idolátricas, y de predicar con engaño, con la astucia de quien desea pescar en río revuelto, pues el vocablo griego significa primordialmente el anzuelo con que se pesca un pez. Nada de eso entrañaba, ni por asomo, en la intención ni en la actuación de los predicadores apostólicos. Al predicar el evangelio, Pablo no buscaba dinero,
fama o popularidad, él demostró la sinceridad de sus motivos cuando junto con Silas sufrió por difundir el evangelio en Filipo. Esto nos demuestra que Pablo estaba siendo un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para poder proyectar la imagen de Dios en la tierra. Y podemos ver en Pablo cómo él proyectó esa imagen del Señor Jesucristo, porque él al predicar no buscaba dinero, no buscaba fama o popularidad. Él lo que estaba demostrando era la sinceridad de sus motivos cuando junto con Silas sufrió por difundir el evangelio en Filipo. La gente, mis amados hermanos y hermanas, se involucra en el ministerio por una variedad de razones, no todas buenas o puras. Cuando quedan al descubierto sus motivos erróneos, toda la obra de Cristo sufre. Cuando usted se involucre en el ministerio, hágalo solo por amor a Cristo y a los demás. Pasa después en el versículo 4 al lado positivo, sino que según hemos sido aprobados, es decir, puesto a pruebas y aprobados. El verbo es el mismo de Romanos 12:2, entre otros muchos lugares. Hemos sido puestos a prueba por Dios. La secuencia del pensamiento de Pablo es aquí la siguiente. Dios ha examinado el corazón de Pablo y lo ha aprobado. Y al aprobarlo, le ha confiado la proclamación del Evangelio. Pablo ha hecho honor a esta confianza que Dios puso en él y trata de agradar solamente a Dios. En el mundo grecorromano era una práctica habitual el que los súbditos congratularan a los señores para obtener beneficio, llegando incluso a la deificación de estos. Tesalónica se caracterizaba por esta práctica. Ejemplo de ello es la poesía de Antípater, oriundo de esa ciudad y contemporáneo de Pablo, el cual adulaba a los patrones romanos comparándolo con los dioses. Pablo resalta que él no espera adulaciones de la gente, sino que sus actos buscan la aprobación solo de Dios. Nosotros, los servidores del Señor, no debemos buscar que la gente nos adule. Lo que tenemos que hacer es trabajar, conducirnos para buscar la aprobación de nuestro Dios. De allí que él jamás, el apóstol, usó palabras de adulación a nadie. Tampoco usó sus palabras para obtener ganancia personal, porque no hemos sido puestos para buscar ganancia con el Evangelio. Hemos sido puestos para servir. Y lógicamente, cuando nosotros la motivación es servir, entonces Dios se encargará de bendecirnos. Pero nuestra motivación no debe ser el obtener ganancia personal. Esto es tremendo. Dios conoce nuestros corazones y nosotros tenemos que tener corazones limpios, puros. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestras motivaciones deben ser correctas. Por eso David, que fue un hombre muy experimentado y probado por Dios, después cuando le va a pasar el trono a Salomón, hacer la sucesión de reinado, él le dice a Salomón: y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor nuestro Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David le dice a Salomón:
El Dios de nosotros examina los corazones. Él mirará las motivaciones. Así que tienes que caminar delante de Él con integridad, con honestidad. Así debemos ser todos los servidores de nuestro Dios, para que el Evangelio entonces no tenga ninguna barrera, ningún obstáculo. Porque los obstáculos y la barrera que se presentan para la predicación de la palabra del Señor, que uno dice que lo pone el enemigo, mentira, lo ponemos nosotros mismos por nuestras malas conductas, nuestros malos deseos. Pero si nosotros tenemos una iglesia limpia y pura como la iglesia del primer siglo, entonces el evangelio correrá, la palabra de Dios correrá y hará la obra para la cual el Señor le envió. ¿Sabe quiénes son los obstáculos y la barrera? Nuestras vidas no moldeadas a la imagen del Señor Jesucristo. Esos son los obstáculos y la barrera para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy al segundo punto, su laboriosidad. Qué tremendo ejemplo nos ha dejado el apóstol Pablo para ser buenos servidores del Dios Altísimo. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 2, versículos del 5 al 9. Porque, como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. El apóstol Pedro habló de que así como en Israel hubo falsos profetas, en estos días habrá falsos maestros que introducirán en medio de la iglesia herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y por la avaricia harán mercadería de ustedes. Oye esa palabra, mercadería. Hay quienes son mercaderes en medio de la iglesia. Nosotros los siervos del Señor tenemos que tener buenas motivaciones. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitar al apóstol que Jesucristo nos puso al frente de los gentiles, al apóstol Pablo. Él dice en el versículo 5, porque como saben, nunca usamos palabra lisonjera ni tampoco palabra como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberle sido carga como apóstoles de Cristo. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarle no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicábamos el Evangelio de Dios. Al tratar de persuadir a la gente, podemos ser tentados a alterar nuestra posición, apenas lo suficiente como para que nuestro mensaje sea un poco más aceptable o usar la adulación o la lisonja. Pablo nunca cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, aunque trató con sus métodos, estar acorde con cada audiencia. Aunque nuestra presentación deba ser alterada para hacerla apropiada a cada situación o a cada audiencia, nunca debe comprometerse la verdad del Evangelio. Al continuar con esta idea de la pureza y rectitud con que él y sus colaboradores predicaban el Evangelio, el apóstol desciende a motivos particulares por los que los hombres se afanan en ganarse el aprecio de los oyentes, y habla del lucro y los honores. Dos cosas que uno tiene que tener cuidado. Uno no debe estar tratando de lucrar con el Evangelio, y uno no debe estar
tratando de ganar honores. El apóstol nunca le ha impulsado estos bajos motivos, sino que se ha comportado siempre como una madre que se desvive por sus hijos y se ha ganado el sustento con el sudor de su frente, a fin de no ser gravoso a nadie, aun cuando habría podido usar de su derecho a vivir del evangelio, como él lo explicó. Él dice que los que trabajan para el Señor son dignos de recibir, mire, su paga, y son dignos de recibir honores de aquellos que son enseñados. Todo eso lo enseñó el apóstol Pablo, pero él, evitando lo que hacían las otras religiones falsas, entonces decidió trabajar para que nadie lo pudiera acusar de que andaba como los otros. Con frecuencia nos disgustamos cuando oímos a alguien que adula a otra persona. A alguien adular a otra persona nos molesta. La adulación es falsa y es una máscara para cubrir las intenciones reales de una persona. Los cristianos nunca deberíamos practicarla. Los que proclaman la verdad de Dios tienen una responsabilidad especial de ser honestos. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Es usted honesto, honesta, sincero, sincera en sus palabras y acciones? ¿O le dice a la gente lo que ellos quieren oír a fin de conseguir lo que luego quiere de ellos? ¿Ah? Esto está tremendo. ¿Es usted honesto, honesta, sincero, sincera en sus palabras y acciones? ¿O le dice a la gente lo que ellos quieren oír a fin de conseguir lo que luego quiere usted de ellos? Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, no los aduló, no buscó su alabanza y no fue una carga para ellos. Él y Silas concentraron sus esfuerzos en la presentación del mensaje de Dios para la salvación de los tesalonicenses. Esto era lo importante para ellos. Los creyentes de aquel lugar habían sido cambiados por Dios, no por Pablo. Fue el mensaje de Cristo el que creyeron, no el de Pablo. Cuando testificamos para Cristo, nuestra preocupación no debe estar en la impresión que causemos. Como verdaderos ministros de Cristo, debemos señalarlo a Él y no a nosotros. Mire, hijo, hija, servidor de Cristo, pastor. Mire, fíjese bien, escúcheme el consejo que yo quiero darle a esta altura. Fíjese bien lo que la gente habla de usted y no deje que la gente le adule. Yo reconozco, porque el Señor me hizo un llamado a través del profeta Dave Wagner hace muchísimos años. El Señor me habló de que me iba a convertir en un padre ministerial. Yo reconozco que el Señor me ha convertido en un padre ministerial. Pero ¿saben qué? Yo no ando buscando que la gente me adule. Yo no obligo a la gente que me llame padre. Si la gente me quiere decir padre, yo lo acepto. Si la gente me quiere decir apóstol, yo lo acepto. Si la gente me quiere decir pastor, yo lo acepto. Si la gente me quiere decir hermano Leslie, yo lo acepto. Yo no ando buscando que la gente me adule. Es más, siempre ando pendiente de ver lo que la gente dice de mí, porque la gente le gusta adular y a uno le gusta que le adulen. Por eso uno tiene que tener cuidado. Entonces, cuando a uno lo adulan y uno no corrige a la gente para que no lo adule, ¿sabe qué pasa? El ego se crece. Y usted dice, no, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo. Yo se lo digo que sí. Yo he pasado por todo eso. El Señor ha tenido que trabajar en mí en eso.
y tendrá que trabajar también en usted. No deje que la gente le adule, porque la gente le va a decir que usted es lo máximo, es lo mejor, que la congregación suya es lo máximo, lo mejor. Donde nosotros sí se mueve Dios, en otros lugares no. Nosotros tenemos la mejor predicación que los demás. Nosotros tenemos el mejor ministerio de adoración. No deje que lo adulen. Pablo y el equipo que anduvo con él nunca buscaron la adulación. No deje que lo adulen. Corría una vez. El Señor me habló y me dijo: Leslie, en el ministerio de restauración hay pastorlatría. Era la primera vez que yo oía eso, pastorlatría, o sea, idolatría al pastor. Y yo me iba de viaje, y cuando me iba de viaje, poca gente iba a la iglesia, porque la gente nada más quería oír al hermano Leslie. ¿Y saben qué, amados hermanos? Llegó un tiempo en que yo, cuando iba a salir, ya no le decía a la congregación que iba a salir, solo a los que quedaban encargados. Y fui hablándole a la gente y le dije: miren, el único que nosotros tenemos que adorar aquí es a Cristo. Ustedes no me pueden adorar a mí. Ustedes no me pueden adular. Ustedes no pueden creer que yo soy el mejor aquí. Eso me lo trajo el Espíritu por revelación. Y yo tuve que trabajar en eso, hasta llegar al punto que la gente no me adule, no me idolatre. Y estoy pendiente, porque la gente siempre tiende a hacer eso. Entonces yo le doy, mire, datos de todo lo que ha sido mi vida en el Señor. Porque he tenido que pasar por todo eso. Yo conozco la gente que le gusta que lo adulen. Entonces usted, si quiere ser aprobado por Dios, no deje que la gente le adule. Cuando testificamos para Cristo, nuestra preocupación no debe estar en la impresión que causemos. Como verdaderos ministros de Cristo, debemos señalarlo a Él y no a nosotros. 1. Pablo comienza descartando cualquier motivo bajo en su ministerio, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos. Dios es testigo, ni buscamos gloria, es decir, alabanza y honores de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esta segunda mitad del versículo 6 aparece a la cabeza del versículo 7 en la edición crítica del Nuevo Testamento griego de Nestlé y es adoptada por la mayoría de las versiones modernas. Porque ni hemos llegado jamás a ser hechos, esto es, a ser puestos en palabra de adulación, es decir, en una forma lisonjera de hablar. Al estar el verbo en aoristo de la voz pasiva, el apóstol da a entender que no se dejó meter en una situación que repugnaba a sus convicciones. Porque a veces no somos nosotros mismos, sino es que la gente que nos quiere meter en eso para adularnos. Pero el apóstol batalló para que no lo metieran en eso, porque él consideraba que cuando somos adulados, eso repugna delante de nuestro Dios. El griego colaqueía designa más bien que la adulación corriente, lo que llamamos en castellano salamería, con la que una persona trata de dar seguridades falsas a otra a fin de obtener ventaja para sí mismo. B. Tampoco se ha puesto una máscara, excusa, falso pretexto para encubrir avaricia, un bajo deseo de lucro fácil. El griego pleonexía
como ya hemos visto en otros lugares, Mateo 7, 22, etcétera, no es solo el deseo de dinero, sino el afán constante de adquirir más y más. El apóstol pone por testigo no solo a los tesalonicenses, como vosotros sabéis, sino a Dios mismo, Dios testigo literalmente. C. Igualmente descarta Pablo el motivo de buscar gloria, alabanza y honores de parte de los hombres, ni de vosotros ni de otros. En el versículo 4 había dicho que no trataba de agradar a los hombres, sino a Dios. Ahora se refiere a la satisfacción que se obtiene cuando es alabada la obra de uno. Pablo no buscaba tal satisfacción, pero Dios ha querido que fuese cubierto de honores por millones de creyentes y aún de no creyentes a lo largo de los siglos. Él no lo buscó, pero se fue, se murió, y Dios se ha encargado, aleluya, de que nosotros todo el tiempo estemos hablando del apóstol Pablo, dándole honor por la obra que él hizo en Cristo Jesús, o más bien la obra que Cristo hizo a través de él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él, el apóstol Pablo, esos honores que nosotros le damos ahora, los ha merecido como gran heraldo de Cristo y el principal expositor del cuerpo doctrinal del cristianismo. 2. El apóstol pasa luego a decir que no ha hecho uso del derecho que tenía a vivir del evangelio, aunque podíamos ser carga, literalmente lo dice, como apóstoles de Cristo, en los versículos 6b y 7a. A este propósito podemos estudiar muy bien, conviene leer 1 Corintios 9 del 1 al 19, donde Pablo defiende su derecho como apóstol y dice que él debiera ser sustentado por las iglesias. Eso él no está diciendo que no debe ser, no, pero él dice que su gloria era trabajar con sus manos. ¿Para qué? Para no ponerle obstáculos y barreras al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que donde Pablo defiende su derecho como apóstol, 1 Corintios 9 del 1 al 19, de los cuales no ha querido hacer uso en ninguna de las iglesias. El griego apóstolos, enviado, equivale al hebreo shaliach. O sea, cuando se habla en la Biblia de Moisés, se dice que Moisés fue un enviado de Dios. Entonces se utiliza el término hebreo shaliach. Y de él, dice el Talmud, y lo aprueba la Escritura, por ejemplo, Zacarías 3:2, que el shaliach de un hombre es como si fuese el mismo, citado por Morris. Morris cita también la teoría católica romana que, basada en este supuesto, afirma que los apóstoles tuvieron la plena autoridad de Cristo y a su vez transmitieron esta autoridad a los obispos. Él cita esto, de ahí la famosa enseñanza católica romana y anglicana de la sucesión apostólica. Pero H. Kuhn, a pesar de ser un teólogo católico romano, asegura que no hay más sucesión apostólica que la sucesión del mensaje apostólico. Pero T.W. Manson ha demostrado que la autoridad del shaliach estaba limitada a los términos de su comisión y que ésta era completamente intransferible. Lo que Dios ha depositado dentro de mí, yo no lo puedo transferir. El Espíritu Santo puede tomar parte y hacer como hizo con Moisés. Moisés no fue el que le transfirió lo que él tenía a los 70. El Espíritu Santo tomó de él y le transfirió a los 70. Yo no puedo transferir lo que Dios ha depositado en mí, porque Dios no lo ha depositado de una manera mágica. Ha sido el transcurso de un caminar
66 años en el camino del Señor, habiéndome apartado del Señor, habiendo conocido lo que es el mundo, habiéndome cansado de todas esas cosas y regresar. Mire, lo que Dios ha depositado en mí, yo no lo puedo transferir, pero el Espíritu Santo sí puede tomar parte de eso para transferirlo en otro, lo que Él mismo ha ido depositando dentro de mí. Así que T.W. Manson ha demostrado que la autoridad del Shaliach estaba limitada a los términos de la comisión que Dios nos da y que esta es completamente intransferible. Por tanto, los apóstoles, los 12, no pudieron tener sucesores. La iglesia es edificada sobre el fundamento de ellos, como dice Efesios 2:20, esto es, sobre el que ellos pusieron con su predicación, según aparece esta en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Usted no le puede transferir nada a nadie. El Espíritu Santo sí puede tomar de lo que ha depositado en nosotros para transferirlo. Pero yo le voy a dar unción, yo le voy a dar poder. Usted no puede ni transferir ninguna unción, ningún poder. Eso es una cualidad intransferible del Espíritu Santo. Entonces hay unos que son groseros en medio de la iglesia. Así yo le llamo groseros, porque son como si fueran dioses, como si fueran el Espíritu Santo, para estar tomando la posición del Espíritu Santo. 3. Lejos de ser una carga para los creyentes, dice Pablo, más bien nos hicimos como niños pequeños entre vosotros. Algunos manuscritos antiguos tienen niñitos tiernos. Sin lugar a duda que la ternura es la expresión más profunda del amor. Por otro lado, es innegable que la imagen femenina de la nodriza o madre acentúa el profundo cariño que el grupo misionero de Pablo siente por los tesalonicenses. Más adelante se coloca la imagen masculina del padre en el 2:11. Son muy interesantes los roles asignados a cada uno, mientras que la nodriza o madre cría y cuida. Según el versículo 7, el padre exhorta, anima e insiste en los versículos 11 y 12. ¡Qué tremendo! La ternura no siempre es una cualidad apreciada en nuestra sociedad. Poder y rudeza, poder y rudeza ganan respeto. Hoy la gente me mira a mí y dice, ay, qué débil es el hermano Leslie. Ay, supieran cómo yo era antes, pero cómo el Señor me ha quebrantado, me ha molido, me ha pulverizado, me ha triturado, me ha moldeado, quebrantado, pulido, perfeccionado, refinado, para que haya ternura en mí. Entonces, mis amados hermanos, yo no soy tierno por mí mismo, esa es una obra que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Y a veces la gente esa ternura la ve como en una debilidad. Y dice, ay, yo creo que en el ministerio de restauración debiera haber como algo mucho más fuerte, más rudo. Debiera haber más poder. Pero yo llegaba a la conclusión que por más rudo y por más poderoso que nosotros tratemos de ser, nunca cambiamos la alma. Nunca cambiamos a los seres humanos. Eso es una obra del Espíritu Santo. Yo tuve que aprenderlo. Entonces el Señor me ha llenado de ternura. La ternura no siempre es una cualidad apreciada en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a la sociedad de nosotros le gusta el poder, la rudeza, porque eso gana más respeto, aun cuando a nadie le gusta ser amedrentado. Pero hay pastores que amedrentan a sus ovejas, a sus miembros, ya no ovejas, a sus miembros. Eso es grosero. Ternura es amor en acción, es ser considerado, satisfacer las necesidades de los demás, dedicar tiempo para escuchar a las otras personas.
y estar dispuestos a aprender. Esa es ternura. Es una característica esencial tanto para hombres como para mujeres. Mantenga una actitud tierna en su relación con los demás. 4. A continuación explica cómo ha comportado para no servir de carga a nadie. En el verso 9 él dice, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes le predicamos el evangelio de Dios, de día y de noche. ¿Sabe qué es de día y de noche? Es una hipérbole popular para indicar las muchas horas de trabajo. Y Pablo durante el día trabajaba mucho. El griego kopos ya de sí significa un trabajo fatigoso, pero el vocablo moxto añade a la idea de fatiga la de dificultad. Las horas del día que no eran propicias para la predicación, el apóstol las dedicaba a trabajar fatigosamente con sus propias manos. Aunque Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico de la gente a la que enseñaba, trabajó como fabricante de tiendas, como dice Hechos 18:3, para sostenerse y no ser carga a los nuevos creyentes en Tesalónica. Es difícil, amados hermanos, es difícil que alguien haya superado a Pablo en lo de redimir el tiempo, que él mismo nos aconseja a nosotros en Efesios 5:16 y Colosenses 4:5. Pablo fue un hombre que supo redimir el tiempo y por eso nos dice a nosotros, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. ¡Qué tremendo! Vamos a tener una palabra de oración. Padre, hemos visto cómo tu siervo, el apóstol Pablo, siempre trató de imitar al Señor Jesucristo. Por eso él le podía decir a los creyentes, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Nosotros queremos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo para que nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos sean aprobados por ti y no para nuestro propio, que tengamos para nuestro propio, Señor, bien y nuestra propia satisfacción. Realmente nosotros fuimos creados a tu imagen y lo que tú deseas sobre todas las cosas es que nosotros proyectemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque los que tú antes conociste también los predestinaste para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Hacia allá queremos ir. Algunos dicen, vamos por más. Nosotros queremos ir más a proyectar esa imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque estas cartas del apóstol Pablo todas nos enseñan acerca de la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo tu siervo modeló ese carácter, las motivaciones correctas, la honestidad, la integridad, son características esenciales que demostró tu siervo el apóstol Pablo. Por eso en el día de hoy tú le has llenado de grandes honores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a ser como Cristo nuestro Señor. Y siempre nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria, papito lindo y hermoso. Aleluya. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, quiero darle gracias a Dios por seguir conmigo en este estudio de la palabra de Dios para ser edificados y ser fortalecidos en nuestro ser interior, para reflejar, proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Muchísimas gracias.
Espero con la gracia del Señor volver a estar con ustedes, si Él me lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando terminaremos de estudiar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me los cuide, me los guarde, me los proteja sobrenaturalmente, me los bendiga y me los prospere en todo. Saludos y bendiciones.